So we're in 2 Samuel chapter 21. Estamos en segunda de Samuel capítulo 21. We're going to read 15 through 17. Vamos a leer del 15 al And this 17. is the next step of the novela. Y este es el siguiente paso de la novela. Okay. All right, let's read 15 through 21. Leemos. 15 through 17, sorry. Leemos del 15 al 17, por favor. De nuevo hubo guerra entre los filisteos e Israel. Descendió David con sus siervos y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Entonces Isbi, Benob, que era de los descendientes del gigante y cuya lanza pesaba 300 ciclos, 3.4 kilos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisaí, hijo de Sarbia, vino a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, nunca más saldrá a la batalla con nosotros, para que no apague la lámpara de Israel. Okay, so finally we see David back on the right track. Finalmente estamos viendo a David nuevamente en su buen camino. Okay, he's going out with his army like he should have done with Bathsheba. Él salió con su ejército como él debía de haberlo hecho, como cuando se quedó para estar con Bathsheba. Okay, he was No supposed to debía. go out with his army, Él debería de haber ido con su ejército, with all the other kings. con todos los otros reyes, Okay, but he stayed home and he got in trouble. pero él se quedó en casa y se metió en problemas. Okay, so here we see him out with his army. Aquí lo vemos nuevamente con su ejército. The problem was David was getting older. El problema es que David ya se estaba haciendo viejo, Okay, a little older, not un old yet. poquito viejo. Okay, and in a war, Y en una guerra it's kind of like sports. es como en los deportes. Okay, once you reach about 35 or 40, Cuando ya andas alrededor de los 35, los 40, you cannot play with the young boys anymore. ya no puedes jugar con los jóvenes. Okay, they are just too strong. Son muy fuertes. Okay, so David was probably 30s or 40s, Así que David ya andaba en sus quizá 30, 40, maybe as late as 50. quizá tanto como los Como 50. Casi mi edad. Okay, un poco menos de mi edad. He could have been that old. Puede haber sido esa edad Okay, o más mayor. and at that age, no, it's about less Okay. than 50. Okay. Definitely less than 50. It hasn't been. Definitivamente menos de los 50. Okay. And that's when David finally brings peace to Israel. Y es cuando ya finalmente David trae paz a Israel. He united Judea and Israel again. Él volvió a unir a Israel y a Judea. Okay. Joab was in charge of the army. Joab estaba a cargo del ejército And now the Philistines, y ahora los filisteos they want to attack again. quieren volverlos a atacar. And the reason that they felt so confident La razón por la que ellos se sentían tan confiados is because they had giants. es porque tenían gigantes. Now, when we hear the word giants, Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra gigantes, what do you think of? ¿de quién piensas? El gigante Ah, Goliat. ¿Cuántos metros, se imagina? En verdad es solamente como máximo 2.5 metros. Okay, these are the giants. Estos eran esos gigantes. But have you ever seen a boxer Pero ¿han mirado ustedes a un boxeador with long arms? con brazos muy largos? You can't beat him. No le puedes ganar. Okay, imagine a sword. Imagínense ese brazo con una espada Okay, 7 feet tall, de 7 pies de alta. and Israelites were short. Y los israelitas eran chaparritos, They're like 5.5 feet. como 5 pies y medio, Okay, maximum 5'9", like 5'10", my height. a máximo de mi altura. Okay, that's the tallest Jews you're gonna find. Esos son los judíos más altos que vas a So encontrar. imagine me with a sword, Imagínenseme a mí con la espada, fighting a guy that's 7 feet tall with a sword. peleándole a otro hombre de 7 pies de altura con espada. It's impossible to win that. Es imposible de ganarles. Okay, and they had armor Y ellos tenían armaduras that the Israelite metal couldn't penetrate.
que the metal, el metal de los y israelitas sus lanzas, y sus el punto de sus armas lanzas. o Okay? la punta de sus lanzas no podían penetrar. Okay? So you couldn't hit them from a distance. Así que no les podías pegar, o sea, mandar la lanza desde lejos. Okay? It would just hit and fall off. Nada más les iba a pegar en el pecho y iban a caerse. Especially the big, strong guys, Especialmente los hombres esos bien fortachones. they could have thicker armor Ellos podían traer armaduras todavía más gruesas because they were strong enough to hold it. porque eran más fuertes como para poder mantener ese peso. Okay? Remember the story of David with Saul's armor? ¿Recuerdan la historia de David con la armadura de Saúl? When he put it on, Cuando se la puso, he couldn't move. no, David no se podía mover He said, "No, I can't fight with this." y dijo, no, yo no puedo pelear con eso. Saul had thick armor, Saúl tenía armaduras gruesas okay, because he was the king. porque él era el rey, He was tall, era alto, big and strong. grande y fuerte. That's why they wanted him as the king, Por eso es que lo querían como rey, because he could fight with the Philistines. porque él podía pelear con los filisteos, But not with someone like Goliath pero no con alguien como Goliat. and these guys. Y estos hombres. Okay. So in this first fight, though, Así que en este primera guerra o David encuentro, thinks he's going to go out and fight the giant again. David piensa que él va a poder salir y pelear con los gigantes otra vez At his age. a su edad. Okay. That's like Messi at 60. Es como Messi a los 60 años Okay. Trying to play soccer tratando de jugar a fútbol against the youngsters. en contra de los jóvenes. Okay. You just can't do it. No lo puedes hacer. Okay. Now, in Goliath, with Ah. Goliath, Ahora con Goliat, David didn't need to fight him. David no necesitaba pelear con él. And miraculously, Nada más le lanzó la piedra y milagrosamente hit him directly and killed him. lo golpeó directamente entre los ojos y lo mató. Okay. And that was miraculous. Y eso fue algo milagroso. But so David gets tired. Así que David se cansó. Okay. David se cansó. And so somebody else has to come in. Y alguien más tuvo que venir. Okay. Abisai. He comes in and he kills the Philistine. Él vino y él mató al filisteo. Now understand this. Ahora, hay que entender esto. You see that word right there? ¿Ven esa palabra de espada? You see it's in italics? ¿Ven que está en itálicas, o sea, en letras diferentes? That means it's not in the original Bible. Eso quiere decir que esa palabra no está en la Biblia original, en los Okay. rollos originales, ¿verdad? Yeah, in the original, no, in the original or any copy. En ninguna de las copias. Okay, the word is hadasha, La palabra es Hadasha, right there, nueva. nueva. Okay, hadash means new. Hadash quiere decir nueva. Hadasha means something new. Hadasha quiere decir algo nuevo. So he didn't have a sword. Así que él no tenía una espada. He had a weapon that we don't know what it is. Tenía él una arma que no sabemos qué era. When they translated the Hebrew Bible, Cuando lo tradujeron a la Biblia hebrea, they didn't know what this word was. no sabían que era esa palabra. It was a new kind of weapon he had. Era un nuevo tipo de arma que traía Okay, so David. hundreds of years later, Hasta después, como cientos de años después, or 1,000 years later in o this case, miles de años en este caso, okay, when they were translating that, cuando la estaban traduciendo, they didn't have a word for it, no tenían una palabra so para they just eso, put sword. así que le pusieron espada. Okay, but a new type of sword. Pero era un nuevo tipo de espada. That's the best they could do with the translation. Es lo Okay, mejor que ellos pudieron hacer con la traducción. a new kind of sword. Un nuevo tipo de espada. Okay, so he was almost impossible to kill. Así que él era imposible, He was almost impossible. To casi kill. era imposible de matar A new weapon, a giant. con una nueva arma a un gigante. But look at David's men. Pero vean a los hombres de David. Okay, his warriors.
sus guerreros. No problem. No tenía problemas con sus guerreros. Okay. So this tells you how powerful the Israelite army was at that time. Esto nos dice qué tan poderosos eran El ejército el de- ejército de Israel en ese entonces. Okay. They had become as powerful as the giants Se habían hecho tan poderosos como los gigantes of the Philistines. de los filisteos. So we get the next stories. Así que nos vamos a la siguiente historia They tell David, y le dicen a David, don't go to battle anymore. ya no vayas a la batalla. Okay. You're going to be the coach, not the player, okay? Tú vas a ser el coach, pero no el Entrenador. jugador. Pero no jugador, okay? So let's read 18 through 21, 18 a 21. Después de esto, otra vez hubo guerra en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai el Usatita mató a Asaf, que era de los descendientes del gigante. So, otro gigante. De nuevo hubo guerra contra los filisteos en Gob, y el Haram, hijo de Jaré, Orehir de Belén, mató a Goliat el Geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Okay, this is another interesting one. Esta es otra parte interesante también, Because in Chronicles, porque en Crónicas, when we get to that book, it's pretty much a repetition of this book. cuando lleguemos a ese libro, casi es como una repetición de esto. Okay, it has a different purpose, but it repeats the same stories. Tiene el diferente propósito, pero repite las mismas historias. Okay, and in that version, Y en esta versión it says that he kills Goliath, the brother of the giant. dice que mató a Goliat, el hermano del, Goliath. de Goliat. It says he killed Goliath, the brother of Goliath. O que mató al Goliath. Goliat, el hermano de Goliat. So there were two brothers named Goliath. Así que había dos hermanos llamados Goliat. David killed the first one. David mató al primero This guy killed the second one. y este hombre mató al segundo. So it's possible they were twins. Que probable pueden haber sido cuates, Okay, that's a possibility. es una posibilidad, Okay, but understand this, pero hay que entender esto. and we're going to see this in the next verse. Y lo vamos a ver en el siguiente versículo. The reason that they were giants, La razón por la que estos eran gigantes there was something in their genetics es que había algo en su genética de that made ellos them grow bigger. que los hacía crecer más grandes. It was a deformity, but it was beneficial. Era una deformidad, pero era beneficiosa. Okay, and we've had people like Andre the Giant, Nosotros tenemos gente como Andrés el Goliat, el gigante. el gigante que hay ahorita. Sí, remember him in ¿Recuerda? Ya no en la sabe, ¿no? luchador. Andrés el gigante, grandote como 7.5. We have basketball players. Tenemos a jugadores de básquetbol, Out of 7 billion people, de 7 billones de personas. there's maybe 500 people that are over 7 feet tall. Quizá haya como unos 500 personas que son 7 pies de altura Okay, in the world, en el mundo. there's very few. Hay muy poquitos. Okay, and they usually play professional basketball. Y usualmente son los que juegan Basketball. básquetbol profesional. Okay, as soon as the mom and dad realize En cuanto los padres se dan cuenta, he's gonna be 7 feet tall, él va a tener 7 pies de altura. dale pelota y práctica. Práctica para ganar dinero. Apréndelo de básquetbol porque va a ser bien alto. So it's an advantage. Es una ventaja. And with this guy, Y con este hombre here we have another war, tenemos otra guerra, otra guerra. and it mentions another giant, Y porque menciona a otro gigante very tall, muy alto. but he has 6 fingers and 6 toes on every foot and hand. Pero este tiene 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Okay, that's a genetic deformity. Esta es una deformidad genética. So the reason this is in here Así que la razón por la que esto está aquí is to tell us es para decirnos these are not supernatural creatures. que estos no son criaturas sobrenaturales. Okay. Now,
online in the internet, Ahora, en línea, en el internet, a lot of people love to talk about the Nephilim, mucha gente les encanta hablar de Nefalín, the giants. los gigantes. And supposedly, Y supuestamente they're angels who had sex with women, que eran de los ángeles que habían tenido sexo con las mujeres and the result was the giants, y que el resultado de eso eran estos ángeles que los están aquí, gigantes. o los gigantes, perdón. Okay? So they have a half of their nature is angelic, Que la mitad de su naturaleza, naturaleza era angelical and the other half is human. y que la otra mitad era humana. Now, I've never heard anybody explain how that is possible. Ahora, yo nunca he escuchado a nadie explicar cómo es que esto pudo haber sido posible, Because we know how biology works, porque nosotros sabemos cómo es que funciona la biología and we know God gives life. y sabemos que es Dios el que da la vida. Okay? Even if you have a sperm and an egg, Aun si tienes el esperma y un huevo, it doesn't become a person no se hace una persona unless God gives it life. a menos que Dios sea el que le da vida a eso. Now, if a demon has sex with a woman, Ahora, si un demonio tiene sexo con una mujer, do you think God's going to give that life? ¿ustedes piensan que Dios le va a dar vida a eso? No. Yo no creo en este. Okay? So I don't believe that version. Así que esa versión yo no la creo. I think this explains it just fine. Creo que esta lo explica bien. The Philistines had one tribe, Los filisteos tenían una tribu and in their genetics, y en sus genéticas there was a deformity of larger growth. había una deformidad que los hacía crecer. And that's why they were so powerful in the armies. Por eso es que ellos eran tan poderosos en las guerras, Okay? en los ejércitos. And the way I explained it with boxing, Y la forma como les expliqué sobre el boxeo, that's enough to explain why they always won the fights. esto es suficiente para explicar por qué es que siempre ganaban las batallas. Right? ¿Sí? With arms twice as long as the other person. Con brazos 2 veces más largos que la otra persona. And they were stronger so they could have thicker armor. Y estaban más fuertes, así que podían cargar armaduras más pesadas, más Okay. fuertes. So it was impossible to kill them. Así que era imposible el matarlos. But somehow the Israelites were powerful enough to do it. Pero de alguna forma los israelitas fueron, Sufficient fue suficiente poderoso. poderosos para poder matarlos Okay. And to kill them. y Matar. para matarlos. Okay. I thought you said para ganarlos. Okay. matarlos. So this is the explanation Esta es la explicación of what was happening. de lo que estaba sucediendo. So in the end, the last enemies against Israel, Los últimos enemigos, al final, los últimos enemigos de Israel, it says right here, lo dice aquí, David and his army killed them all. que David y su ejército los mataron a todos. Okay. So leer este. Léelo. Hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también descendía del gigante. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Oh, so now David's family is with him. Ahora, The family of la David. familia de David está con él. David's nephew El Sobrino. sobrino de David is the one who kills this other giant. es el que mata a este otro gigante. Okay. And who are these giants? ¿Y quiénes son estos gigantes? Síguelo. Estos 4 descendían del gigante en Gad y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Okay, so that's the end of the giants Así que ese es el final de los gigantes, in the Philistines. de los filisteos. All right. So now we have chapter 22. Ahora tenemos el capítulo 22. Okay, so that last verse, Este último versículo it's a summary of why these stories are grouped together. es un resumen del por qué es que estas historias están juntas. Okay, later readers in the Jewish history
Los lectores después, no, los más, Más después. Yeah. okay, los Readers, lectores, somebody who read it later on in Jewish history. alguien que leyó la historia después en la historia judía, They would understand entendían that it shows here that David, que enseña aquí que David in his final years, en sus últimos años, David and his army, David y su ejército, they are the reason that the giants of the Philistines, estos son la razón de los gigantes y of the los Philistines, filisteos, of the Philistines, de los filisteos, had been wiped out. han sido terminados. Okay? So if you read the story, Así que si lees la historia, now you know what happened to the giants. ahora ya sabes qué es lo que le sucedió a los gigantes. Okay? So the last of the most difficult enemies Lo último de los enemigos más difíciles were destroyed. fueron destruidos. And that introduces us to a period of peace. Y esto nos introduce a una era de paz On the borders of Israel. en las fronteras de Israel. Okay, so this is the setting, this is the background Este es el trasfondo of one of David's early psalms of victory. de una de las Psalms, ¿verdad? Psalms Okay, de los salmos de David de David, of victory. de victoria, Okay, that type of psalm. ese that's- tipo de salmo. That's chapter 22. Este es el capítulo 22. So we're going to talk about this. So this reads like a psalm. Esto se lee como un salmo. Okay, so let's read it and then we'll talk about it section by section. Vamos a leerlo y vamos a hablar de él sección por sección. Okay, read 1 through 4. Vamos a leer del 1 al 4. David habló las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación. Mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Okay, so this next part gets very poetic. Esta siguiente parte se hace muy poética So it's important to understand Hebrew poetry. y esto es importante el entender la poesía hebrea. Okay, they didn't repeat sounds. Ellos no repetían los sonidos, What they repeated was emotions. lo que repetían son las emociones. Okay, they would say something 4 different ways Decían algo 4 diferentes formas that would repeat an emotion you would feel que repetía alguna emoción que estaba sintiendo when you read these verses. cuando leías estos So, versículos. for example, Por ejemplo, mi Dios, mi roca, quien me refugio, mi escudo y mi poder de mi salvación, mi altura exponable, mi refugio. So, what emotion do you feel when you read that? ¿qué emoción sientes cuando lees algo así? Okay, he says it 3 or 4 times. Él lo dice 3 o 4 veces. Okay, what he's saying here Lo que él está diciendo aquí is I was ready to die. es que yo estaba listo para morir. God rescued me. Dios me rescató. Okay, at the very beginning, Al principio, this is what he's saying. esto es lo que está diciendo. God is my protector. Dios es mi protector. So he's giving you a feeling of security. Así que te está dando un sentido de seguridad. When we pray to God, Cuando oramos a Dios, when we need to feel secure, cuando necesitamos sentirnos seguros, whenever we feel insecure, cada vez que nos sentimos inseguros, then we should pray a psalm debemos de orar a un salmo of security. de seguridad. God is my rock. Dios es mi roca. God is my defense. Dios es mi defensa. He is my fortress. Él es Mi fortaleza. mi fortaleza. Okay? God is my refuge. Dios es mi refugio. Okay? He is my protector. Él es mi protector. Whenever anybody is attacking you Cada vez que alguien te esté atacando and you feel powerless, y te sientes sin poder, then read one of the Psalms of victory. lee uno de los salmos de victoria. This is what David did. Esto es lo que hizo David. He wrote songs of victory, Él escribió cánticos de victoria okay, so that he would
declare to God, para él declararle a Dios, when I was feeling weak, cuando yo me sentía débil, you were my fortress. tú fuiste mi fortaleza, You were my strength. tú fuiste mi fuerza, Okay? My refuge. mi refugio. Okay? And then verse 5, Y en el 5, síguelo. Las ondas de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Okay? Síguelo. Síguelo. Los lazos del Seol no rodearon las redes de la me rodearon. No. Seol, me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. Okay, so in these two verses, En estos dos versículos, what we see is 5 repetitions lo que vemos son 5 repeticiones of the emotion de la emoción that you are ready to die, de que estás listo para morir and in that feeling, y en ese sentimiento, okay, this is what happens. esto es lo que sucede. Léelo. En mi angustia invoqué al Señor, sí, clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Okay, so 3 times he says 3 veces él dijo, that I cried out and God heard me. yo he clamado y Dios me ha escuchado. He listened to my prayer. Él escuchó mi oración. Okay. When I was distressed, Cuando yo estuve angustia, angustiado, okay, I said the name of the Lord dije el nombre del Señor and he heard me. y él me escuchó. From the throne in heaven, Desde el trono del cielo, he listened to my voice. él escuchó mi voz. Okay. Síguelo. Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los cielos temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía, carbones fueron por él encendidos. Inclinó también los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín y voló y apareció sobre las alas del viento. De tinieblas hizo pabellones a su alrededor, abundantes aguas, densos nubarrones, del fulgor de su presencia, ascuas de fuego se encendieron. Tronó el Señor desde los cielos y el abismo dio su voz, envió flechas y los dispersó, relámpagos y los confundió. Entonces los abismos del mar aparecieron, los cimientos del mundo quedaron al descubierto por la reprensión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz. Okay, it's a beautiful image. Es una imagen bella. Okay, obviously this is not literal. Obviamente, nada de esto es literal. Okay, this is symbolic images. Estas son imágenes simbólicas. He's speaking in poetry. Él está hablando en poesía. Okay, so none of this is actually literal. Así que nada de esto es en realidad literal. God doesn't ride on an angel, Dios no vuela en un ángel okay, to come out of heaven to the earth. para venir del cielo a la tierra. He doesn't need to ride an angel. Él no Okay? necesita andar en un ángel. Okay, and there's not coals of fire coming out of his nose. Y no hay carbones que salgan de su nariz. Okay, that's not literal. Eso no es literal. But the symbolics creates an emotion. Pero lo simbólico crea una emoción. Imagine, this is a different way of repeating Imagínense, esta es una diferente forma de repetir the awe that we have. lo que, What's la the awe? maravilla que tenemos. Okay, if we were to see something like that. Si hubiéramos podido ver algo así. What he's describing Lo que él está is describiendo God controlling all of his creation es Dios controlando a toda su creación, just to announce nada más para anunciar that he is coming to destroy his enemies. que él va a venir a destruir a sus enemigos. Then he says, Y luego dice,
tendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén. También me sacó de un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Okay, so David says, David dijo, this is the reason God rescued me. esta es la razón por la que Dios me rescató, Because what I was doing porque lo que yo estaba haciendo pleased God. le agradó a Dios. Okay? He took pleasure in seeing me Él tomó placer al verme, because I honor God. porque yo honro a Dios, Because I called out to God. porque al- Because I Ah, called le out to hablo. God. le hablo a Dios, Okay? I llamar, right? Called le for llamo, him. okay, Okay? I called for him and he answered. y Él me responde. Okay? So this is the reason. Esta es la razón. So the emotion La emoción that you feel here, que sientes aquí feeling repeatedly del sentir la repetición, that he felt helpless, que Él se sintió Débil. débil, without any ability, sin ninguna habilidad, okay? Inútil, like he couldn't do anything, como que Él no podía hacer nada. but God was strong Pero Dios era fuerte and he came to rescue him y Él vino a rescatarlo dramatically, en una forma dramática. okay? This is what David's describing, Esto es lo que David está describiendo. okay? This is how we read Hebrew poetry, Así es como leemos la poesía hebrea. okay? He's rhyming emotions, Él está repeating emotions, rimando a emociones. okay? So let's read 21 through 28. Leemos del 21 al 28. And this part is very interesting, so pay close attention. Y esta parte es muy interesante, presten atención. Okay. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. Okay. We just read about David. Acabamos de leer sobre David. Su justicia, su pureza. Okay. We've been learning about David. Hemos aprendido de David. Now, some people think Ahora, algunas personas piensan that maybe David wrote this before Bathsheba. que quizá David escribió esto antes de Bathsheba, But that's not what it says at the beginning. pero no es lo que está diciendo al principio. When God delivered him Cuando Dios lo liberó from Saul de Saúl and all of his y enemies, de todos sus enemigos, that's when he sang this song. eso es cuando él cantó esta canción. Okay? So how could David say this? Así que, ¿cómo es que David puede decir esto? I'm glad you asked. Y qué bueno que me preguntas. Okay. Let's read 20 through 28 first. Vamos a leer primero del 22 al Hasta 20. 28. Hasta 28. To 28 first. Okay. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y en cuanto a sus estatutos no me aparté de ellos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Really? En serio. Un poco autojusticia, ¿no? Voy a explicar en un momento, ¿ok? Síguelo. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el hombre íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz. Salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos, a quienes tú humillas, porque tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor alumbra mis tinieblas. Okay, so here's the idea. Aquí está la idea. David is exalting two things. David está exaltando dos cosas. The justice of God.
la justicia de Dios. Now, David did understand the justice of God. David sí entendía la justicia de Dios. He committed adultery Él cometía adulterio and he lost his child. y él cometió adulterio y perdió a su hijo. He killed the husband of his adulteress, Él mató al esposo de su adúltera okay? And for that, y por eso God said, the sword will never leave your family. Dios le dijo, la espada nunca dejará tu casa. That was his consequence. Esa fue su consecuencia. His own children tried to kill him. Sus propios hijos trataron de matarlo. Remember? ¿Recuerdan? Absalom, Absalón, okay? Saul, Saúl, the king, el rey, even after God took the throne from him. aún después de que David le quitó No, de que God took de que the Dios throne, le quitó el trono a Saúl. okay? Saul still was trying to kill David, Saúl todavía trataba de matarlo a David. even though God told him Aunque Dios le había dicho to Saul, a Saúl, you are not king anymore. tú ya no eres rey, I take that back, yo te lo quito. okay? And Saul stayed on the throne Y Saúl se quedó en el trono and tried to kill the next king, y trató de matar al siguiente rey. as if that was going to change God's mind. Como que si eso iba a Cambiar. cambiar el pensar de Dios. Okay? That if I kill the next king, maybe he'll let me stay. Que si mato al siguiente rey, a lo mejor Dios me permite quedarme en el Ok. trono. Qué tontería. Okay? But David says, Pero David dijo, according to my righteousness, de acuerdo a mi justicia, you have paid me. tú me has pagado. Okay? And that is a fact. Y eso es un hecho. But also David says, Pero también dijo, David, David dijo, perdón, okay? He says, I Él am righteous in your sight. yo soy justo a tus ojos. See? Why? ¿Por qué? Because David did honor the law. Porque David sí honraba la ley. When he committed a sin, Cuando él cometía un pecado, when Nathan confronted him, cuando Natán lo confrontó, he confessed David confessed it. David lo confesó He said, you're right, I have sinned, y le dijo, sí tienes razón, he pecado and I will suffer the consequences. y voy a sufrir las consecuencias. I will go to the temple and make an offering, Iré al templo y daré mi ofrenda and if God punishes me more, y si Dios me castiga más, I accept that. lo voy a aceptar. So David had a good understanding of the justice of God, Así que David sí tenía un buen entendimiento de la justicia de Dios, but he also had a great understanding of the forgiveness of God. pero también tenía un buen entendimiento del perdón de Dios. And we need to learn that from this. Y nosotros tenemos que aprender eso de aquí. Okay? God is just. Dios es justo, Yes. sí, Ojo por ojo, diente por diente. That is justice. eso es justicia. But God also is full of mercy, Pero también Dios está lleno de misericordia and He is quick to forgive. y es rápido para perdonar. When we confess our sins, Cuando confesamos nuestros pecados, He clears our conscience Él aclara nuestra conciencia and takes away anything between us and God, y quita cualquier cosa que esté entre Dios y nosotros, so that we can have communion again. para que volvamos a tener comunión con Él. Now, we may suffer consequences for what we did, Ahora, quizá tengamos que sufrir consecuencias por lo que hayamos hecho, okay? But because we are forgiven by God, pero porque somos perdonados por Dios, He goes through those consequences with us. Él va adjunto con nosotros a través de esas consecuencias. Okay? He strengthens us Él nos da fuerza to suffer the consequences for our actions. para sufrir las consecuencias por nuestras acciones. And the quickest possible, Y lo más rápido posible He will forgive nos perdona and end the consequences y termina las consecuencias. if we glorify Him for His mercy, Si lo glorificamos por su misericordia, if we don't charge Him, if we don't accuse Him of being unfair, si no lo acusamos de ser injusto okay, with us,
con nosotros, if we take responsibility, si tomamos responsabilidad, then God is merciful. es cuando Dios es misericordioso. That's what David said. Es lo que dijo David, To the merciful, para al misericordioso, God is merciful. con el misericordioso Dios tiene misericordia. Okay? For the faithful, God is faithful. Y para el fiel, Dios es fiel. For the just, God is just. Para el justo, Dios es justo. Okay? So that's the idea here. Esa es la idea allí. David is not declaring that he's perfect. David no está declarando que él fue perfecto. What he's declaring is the justice of God is righteous. Lo que él está declarando es que la justicia de Dios es justa. Okay? So we'll finish this chapter Terminamos este capítulo. Con el benigno te muestras benigno, con el hombre íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz. Okay. So sigue, sí, 30. Pues contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Okay. We're just gonna read through these all the way to 46 Vamos a leerlos todos hasta el 46, because it's just like a worship song. porque es como una canción de adoración. Okay, de alabanza, adoración, okay. So he's just going to say the same thing over and over in different ways, Va a decir lo mismo una y otra vez en diferentes formas, like a good Pentecostal song, right? como una buena iglesia pentecostés, es canción pentecostés, ¿verdad? Repetir la misma frase otra vez. Okay. Cuanto a Dios, su camino es perfecto. ¿Sí? ¿Y hasta ese? Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino nuestro Dios? Dios es mi fortaleza poderosa y Él es que pone al íntegro en su camino. Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado. Tú me has dado también el escudo de tu salvación y tu ayuda me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los destruí y no me volví hasta acabarlos. Los he consumido y los he destrozado y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has ceñido con fuerzas para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas y destruí a los que me odiaban. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no le respondió. Entonces lo pulvericé como polvo de la tierra, como todo lodo de las calles, los trituré y los pisé. Tú me has librado también de las contiendas de mi pueblo, me has guardado para ser cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me sirve. Los extranjeros me fingen obediencia, al oírme me obedecen, los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación, el Dios que por mí hace venganza y hace caer pueblos debajo de mí. Okay, so this is the reason that David Esta es la razón por la que David is so famous in the Bible. es tan famoso en la Biblia. At the end of David's life, Al final de la vida de David, with all of David's successes, con todos los éxitos de David, what does he do? ¿qué es lo que hace? He gives glory to God for everything. Él le da gloria a Dios por todo. Okay? How many of us do that? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? No matter what David accomplished, Sin importar qué es lo que hizo David,
he would publicly declare, él públicamente declaró, the only reason I have this la única razón por la que yo tengo esto is because God gave it to me. es porque Dios me la ha dado. The battles that I won, Las batallas que he ganado they are because God defeated my enemies. son porque Dios ha Defeated, de- derrotar, derrotado or destroy mi- my enemies. a mis enemigos. Okay? That's the only reason. Esa es la única razón. The strength that David had, La fuerza que David tenía, he says, that is from God. él dijo, esa viene de Dios. The power that he had, El poder que él tenía that was from God. venía de Dios. The fear that was in other people El miedo que venía, que estaba en otras personas from David, para David, okay, that was from God. eso era de Dios. We can learn from this. Podemos aprender de esto. The moment somebody gives us a compliment, En el momento que alguien nos da un complemento and they say, oh, you're so good at that. y que diga, eres tan buena para eso, What do we say? ¿qué decimos? How do we feel? ¿Cómo nos sentimos? Un poco de orgullo. Sentimos bien, ¿sí, no? When somebody says, you're so good at that, Cuando alguien te dice, eres tan bueno o buena con eso, we say, thank you. decimos gracias. That's so nice of you. Es Qué tan es bueno. ¿Cómo? It's so nice of you. Qué tan tierno para decirlo. You could say that, right? Tierno. Yo qué, Dulce para. Qué tan dulce para. o qué dulce. Ajá. Okay. How do you respond when you want to say that? That's nice of you. Qué bueno. Gracias. Sí. Y gracias me dice tan bonito. Bonito palabras. Okay. You could say that. Puedes decir eso Or you could say, o puedes decir, hey, it's not me. no soy yo, That's God. ese es Dios. I praise God that he gave me that ability. Yo alabo a Dios porque me ha dado esa habilidad. I praise God because he gave me that characteristic. Y lo alabo porque me ha dado esa característica. You know, I give God the glory Le doy a Dios la gloria because without him, porque sin Él I couldn't do any of this. yo no pudiera haber hecho nada de esto. That was David's response always when he was in a good place. Ese era la respuesta de David cuando él se encontraba en una buena situación con Okay. Dios. When he was walking good with God, Cuando él estaba andando bien con Dios. okay, this is how David responded. Así es como David respondía. My victories, Mis victorias they are God's victories. son victorias de Dios. I couldn't do anything. Yo no podía hacer nada, no pudiera hacer nada. I was ready to die. Yo estaba listo para morir. My enemies were stronger than me, Mis enemigos eran más fuertes que yo, but God is the one who rescued me pero Dios fue el que me rescató every time. cada vez. Let's try and talk like that just for 1 week. Vamos a tratar de hablar de esa forma, aunque sea por una semana, Okay? This week, esta semana. whenever somebody says something good about you, Cuando alguien te diga algo bueno sobre ti, okay, whether you're beautiful or whether you're smart or ya whether sea you're que funny, eres bonita o inteligente o chistosa, whatever it is, trabajadora, feo, como yo. Gracias a Dios por mi feo. Soy feo por la bondad de Dios. Porque no trae tantos muchachos. Gracias por su misericordia. Nadie me quiere. Qué bueno. So you could, whatever it is this week, cualquier cosa que sea en esta semana, give God the glory. denle la gloria a Dios. This is what God says Esto es lo que Dios dijo, is what David had. es lo que tenía David. He had a heart after God. Él tenía un corazón para Dios. All of his desires, Todos sus deseos, all of his plans, todos sus planes. when he was walking right with God, Cuando él estaba andando con el Señor bien, his plans were God's plans. sus planes eran los planes de Dios. His desires were God's desires. Sus deseos eran los deseos de Dios. And whenever he succeeded, Y cuando él tenía éxito, it was because era porque
he knew God wanted it done. es porque él sabía que Dios quería que lo hiciera. Okay? And so he gave glory to God. Así que le daba gloria a Dios. So as we do what is good, Mientras nosotros hacemos lo que es bueno, when anybody says, cuando alguien diga, you did that very good, lo hiciste muy bien, tell them, man, I give God the glory diles, le doy a la gloria a Dios, because without him, porque sin Él I couldn't do any of this. yo no pudiera hacer nada de esto. And let's see if that changes our perspective a little bit. Y vamos a mirar a ver si esto cambia nuestra perspectiva un poco. Let's see if it changes people's perspective of us. Veremos si es que eso cambia la perspectiva de las personas hacia nosotros. Okay. Okay. ¿Está bien? ¿Trato hecho? Okay. Let's finish the last verses. Vamos a terminar los últimos There's only versículos. 4 more. 17. 49 al 51. Sí. El que me librará. El que me libre de mis enemigos, tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí, me rescatas del hombre violento. Por tanto, te daré gracias, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Él es torre de salvación y su rey, y muestra misericordia y su ungido a David y a su descendencia para siempre. Okay. This is him remembering God's promise Este es él recordando las promesas de Dios, that God said, que Dios dijo, you are my anointed one, tú eres mi ungido and I will bless your descendants forever and ever. y yo bendeciré a tus descendientes por siempre y para siempre. Okay. Next chapter, En el siguiente capítulo David dies. es cuando muere David Okay. And then we move on to Solomon, y luego nos movemos a Salomón, the third king. el tercer rey. So next week we'll talk about that. La siguiente semana vamos a hablar de él. Okay? ¿Sí? Oramos. Father, help us to have a heart like David Padre, ayúdanos a tener un corazón como el de David and a mind like David, y una mente como la de David, who is always looking for opportunities quien siempre estuvo buscando oportunidades to give you the glory. para darte la gloria. Lord, give us that Señor, mind, danos esa mente, that focus, ese enfoque, and when we forget this week, y cuando se nos olvide en esta semana, remind us, recuérdanos okay? So that we will give you glory para que te podamos dar gloria, that you deserve. la gloria que tú mereces. Don't let us be afraid of how people will see us, No permitas que nos dé miedo de cómo nos vea la gente, that they will see us as extreme hallelujahs, que nos miren como un extremo aleluya, okay? But that they would see us pero que nos vean as people who do depend on you como gente que sí dependemos de ti and who give you glory y te damos gloria for what you deserve. por lo que tú mereces. And that is for everything good in our life. Y eso es por todo lo bueno en nuestras vidas. So help us do that this week. Ayúdanos a hacer eso en esta semana. We pray this in Jesus' name. Lo oramos en el nombre de Jesús And all God's people say, y toda la gente de Dios dice, Amen.